El hielo en mi vaso de agua se había derretido hace una hora, dejando un charco tibio con un ligero sabor a limón y derrota. Presioné el vaso frío contra mi frente, esperando que el pequeño alivio se extendiera de alguna manera al dolor punzante en mis pies. Llevaba 6 horas en mi turno en la trattoria Giancarlo, el elegante restaurante italiano donde había estado sirviendo pasta sobrevalorada durante los últimos 8 meses, y mi cuerpo ya había llegado a su límite. Las puertas de la cocina se abrieron con su habitual fuerza agresiva, liberando una ráfaga de calor y el penetrante aroma a ajo y albahaca. Marco, el gerente de sala, apareció en el umbral, su frente perpetuamente fruncida, aún más arrugada de lo normal. Bella, la mesa 12 necesita recargas de agua, y la fiesta en el comedor privado llegará en 20 minutos. Ladró, apenas mirándome mientras consultaba su portapapeles. Vips, no lo arruines. Asentí automáticamente, alisándome el delantal negro de camarera por 100ª vez esa noche. La tela era barata, áspera contra mi piel, y ninguna cantidad de ajuste lograba que se asentara bien en mis caderas. Todo en este trabajo se sentía como usar ropa ajena, ropa que no me quedaba del todo bien y que nunca lo haría. Entendido, logré decir, mi voz sonando más ronca de lo que pretendía. Me aclaré la garganta y agarré una jarra de agua helada, equilibrándola con cuidado mientras navegaba por el laberinto de mesas cubiertas de lino. La trattoria Giancarlo atendía a una clientela específica, el tipo de personas a las que no les importaba gastar 5,000 pesos en una botella de vino o pedir el menú degustación del chef un martes por la noche. El comedor era todo luces cálidas y maderas oscuras, diseñado para que los ricos se sintieran sofisticados mientras cerraban negocios y tenían sus romances extramatrimoniales. Yo era la ayuda, invisible, olvidable. Y esta noche estaba agotada de una manera que iba más allá de lo físico. El tipo de cansancio que se te metía en los huesos y te hacía cuestionar cada decisión que te había llevado a este momento, sirviendo a personas que no recordarían tu cara si te veían en la calle mañana. El alquiler de mi apartamento vencía en 5 días. Me faltaban 3,500 pesos, incluso después de haber tomado turnos extras. Mi coche había empezado a hacer un ruido chirriante que no podía permitirme investigar, mucho menos arreglar. Y mis préstamos estudiantiles, esos recordatorios persistentes de la carrera que nunca terminé en la náhuac, me enviaban correos electrónicos cada vez más agresivos cada semana. Esto se suponía que era temporal. Eso me había dicho a mí misma cuando me até este delantal por primera vez, recién salida de la universidad con un semestre y medio por terminar. Solo hasta que arreglara las cosas. Solo hasta que apareciera algo mejor. Eso fue hace 3 años. Terminé de rellenar los vasos de agua en la mesa 12, un cuarteto de empresarios de mediana edad que apenas reconocieron mi existencia, y regresé hacia la cocina. El restaurante tenía una energía extraña esta noche, un zumbido de anticipación que no lograba ubicar. El personal se movía con una precisión extra, y Marco había estado aún más alterado de lo habitual. ¿Quién viene al salón privado?, le pregunté a Sofía, una de las otras camareras, mientras pasaba corriendo con una bandeja de aperitivos. Me lanzó una mirada que era mitad emoción, mitad aprehensión. ¿De verdad no sabes?, preguntaría si supiera. Sofía miró a su alrededor, luego bajó la voz. Bruno Navarro. El nombre no me decía nada. Me encogí de hombros esperando más detalles. ¿En serio? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Bella es dueño de la mitad de los restaurantes de la Ciudad de México, incluyendo este, probablemente. Él es... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Es de una familia italiana, muy conectada, muy poderosa, muy peligrosa, el crimen organizado. La palabra sonó ridícula en mi boca, como algo de una película en lugar de la vida real. Nadie lo llaman así, siseó Sofía. Pero sí, así que no hagas ninguna estupidez, ¿entendido? Solo sirve, sonríe y mantente fuera del camino. Antes de que pudiera responder, Marcos se materializó a nuestro lado, su rostro enrojecido por el estrés. La fiesta de los Navarro ya está aquí. Bella, estás asignada a su salón.
Intenta no estropearlo. Se me cayó el estómago. ¿Por qué yo? Porque Gina se reportó enferma y eres la única disponible que no es completamente incompetente. Me entregó un menú encuadernado en cuero. Vete. El comedor privado estaba en la parte trasera del restaurante, accesible a través de un pasillo bordeado de estantes de vino y luces suaves. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me acercaba a la puerta cerrada, equilibrando los menús y tratando de recordar cada detalle del protocolo para el servicio VIP. Respiré hondo, dibujé mi sonrisa más profesional y abrí la puerta. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, íntima, con una única mesa larga colocada debajo de un candelabro que bañaba a todos con una cálida luz dorada. 6 hombres ocupaban el espacio, todos vestidos con trajes caros que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. El aire estaba impregnado de colonia y humo de cigarrillo, a pesar de la política de no fumar del restaurante. Y allí, a la cabecera de la mesa, se sentaba un hombre que acaparaba la atención sin decir una palabra. Bruno Navarro. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía sentir el peso de su presencia. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 30, con el cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en mármol. Mandíbula afilada, pómulos altos, ojos casi negros en la tenue iluminación, evaluándome con una intensidad que me erizaba la piel. Llevaba el poder como una segunda piel, cómodo e incuestionable. «Buenas noches, caballeros», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Bienvenidos a la trattoria Giancarlo. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber?» Los hombres apenas me miraron, continuando su conversación en voz baja en italiano. Pero la mirada de Bruno nunca vaciló. Me observó acercarme a la mesa. Me observó colocar los menús con manos que querían temblar, pero no lo hicieron. «Agua para la mesa», dijo, su voz un murmullo grave con solo un toque de acento. «Y tráiganos 2 botellas del Bo 2015. Asentí, anotando el pedido en mi libreta. «Por supuesto, señor. Regreso enseguida con eso». Mientras me giraba para irme, uno de los otros hombres dijo algo en italiano que hizo reír a los demás. No entendí las palabras, pero el tono era bastante claro, despectivo, vulgar. La respuesta de Bruno fue rápida y tajante, cortando la risa como una cuchilla. La habitación quedó en silencio. No miré hacia atrás mientras me deslizaba fuera del comedor privado, mi cara ardiendo de una vergüenza que no tenía razón de sentir. Lo que sea que se hubiera dicho, Bruno lo había silenciado. Ya sea por respeto o por autoridad, no lo sabía. El resto del servicio transcurrió en un borrón de servir vino y entregar platillos. Los hombres comían con la eficiencia casual de personas que cenaban bien todas las noches, su conversación fluyendo entre el inglés y el italiano. Mantuve la vista baja, mi presencia tan discreta como fue posible, exactamente como me habían entrenado. Pero podía sentir la mirada de Bruno sobre mí. Cada vez que entraba en la habitación, cada vez que me inclinaba para rellenar un vaso o retirar un plato, sus ojos oscuros seguían mis movimientos con una atención que se sentía casi depredadora. Debería haberme incomodado. Me incomodó. Pero había algo más allí también. Algo que no quería examinar demasiado de cerca. Cuando traje la cuenta, presentada en una carpeta de cuero, que probablemente costaba más que mi sueldo semanal, Bruno apenas la miró antes de meter varios billetes de 500 pesos adentro. «Quédate el cambio», dijo, sus ojos encontrándose con los míos por un instante. La propina era obscena, más de lo que ganaba en una semana. Mis manos temblaron ligeramente al aceptar la carpeta, murmurando mi agradecimiento. Mientras los hombres comenzaban a levantarse, preparándose para irse, uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se me acercó. Olía a whisky caro y a agresión. «Hiciste un buen trabajo esta noche, Linda», dijo, su tono haciendo que las palabras sonaran viscosas. «Muy buen trabajo. Quizás te gustaría acompañarnos a tomar algo alguna vez». Antes de que pudiera formular un rechazo cortés, Bruno apareció. No tocó al otro hombre, no alzó la voz. Simplemente existió entre nosotros, una pared de autoridad silenciosa. «Está trabajando, Sal»,
dijo Bruno, su tono suave, pero con un matiz de advertencia. Vámonos. Sal levantó las manos en señal de falsa rendición, retrocediendo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo estaba siendo amigable, jefe. Los hombres salieron en fila, dejando atrás el persistente olor de su presencia y una tensión inexplicable en el aire. Me quedé congelada en medio del comedor privado, con la carpeta de cuero apretada en mis manos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Marco apareció en el umbral, con una expresión de alivio y curiosidad. ¿Todo salió bien? Bien, dije automáticamente. Todo estuvo bien, pero mis manos seguían temblando. Mi turno terminó a medianoche. El restaurante cerraba con su habitual eficiencia. Me cambié el uniforme de camarera en el pequeño baño del personal, poniéndome unos jeans y una sudadera gastada de la Anáhuac que había visto días mejores. La propina de la mesa de Bruno estaba cuidadosamente doblada en mi bolsillo. Una pequeña fortuna que podría resolver mi crisis inmediata de alquiler. Debería haber sentido alivio. En cambio, me sentía intranquila, como si algo hubiera cambiado de una manera que no podía identificar. El callejón trasero de la trattoria Giancarlo estaba mal iluminado como siempre. Caminé rápidamente hacia la calle, con las llaves ya en la mano, un hábito defensivo que había desarrollado después de 3 años de turnos de cierre en la ciudad. A medio camino de la calle, escuché voces. Risas, risas femeninas, brillantes y ebrias de champán. 3 mujeres emergieron de las sombras cerca de los contenedores de basura, todas vestidas con vestidos de cóctel que gritaban dinero y privilegio. A una de ellas, una rubia con ondas perfectamente peinadas, la reconocí del bachillerato, Carla Morales. Habíamos sido amigables una vez, de esa manera superficial de personas que compartían algunas clases, pero nunca se conectaron realmente. Dios mío, bella, bella Morgan. La voz de Carla era demasiado alta, demasiado brillante. Tropezó un poco con sus tacones, apoyándose en el hombro de su amiga. No te he visto en años. ¿Qué haces aquí? ¿Trabajando? Dije, manteniendo mi respuesta neutral. Tu fiesta privada de arriba, intervino una de las amigas de Carla, una morena con un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi coche. El prometido de Carla alquiló todo el piso. Qué divertido, dije ya acercándome a la calle. Bueno, fue un gusto verlas. Espera, Carla me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan ebria. Tienes que venir con nosotras. Vamos a El Oasis. Es un club exclusivo, súper difícil de entrar, pero el prometido de Carla nos metió en la lista. Realmente no puedo. Por favor, Carla hizo un puchero. Será como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de vivir en la ciudad, de ir a todos los lugares elegantes? Esto es, Bella, este es el sueño. Mirando a Carla, su vestido de diseñador y sus amigas caras, me di cuenta de que teníamos definiciones muy diferentes de el sueño. Pero había algo en sus ojos, una especie de necesidad desesperada que reconocí. Quería presumir, probar algo, quizás a sí misma tanto como a mí. Y yo estaba tan cansada de decir no a todo, de ir directamente a mi apartamento vacío, de vivir una vida que se sentía en pausa permanente. Está bien, me oí decir, una copa. Carla chilló, literalmente chilló, y enganchó su brazo al mío. Esto va a ser increíble, te va a encantar, y habrá tantos chicos guapos allí. Quizás finalmente conozcas a alguien. La amiga morena se acercó, en tono de conspiración. Deberíamos jugar un juego como verdad o reto, pero en el club, para hacerlo interesante. ¿Cuántos años tenemos? ¿16? La tercera mujer, una pelirroja, se rió, pero también había interés en sus ojos. Mientras nos subíamos a un Uber, el teléfono de Carla brillaba con mensajes de su prometido que ella ignoraba. Me pregunté a qué acababa de acceder. El dinero de la propina en mi bolsillo se sintió de repente más pesado, como un talismán o una advertencia. Debería haber ido a casa, debería haber pagado mi alquiler, comprado comida, haber sido responsable. Pero no lo hice.
Y esa elección, esa pequeña decisión de decir sí en lugar de no, lo cambiaría todo. El Oasis no era solo un club, era una declaración de riqueza y exclusividad que comenzaba en el momento en que nuestro Uber se detuvo frente a una puerta negra, sin señalizar en una calle por la que había pasado 100 veces sin notarla. Ni letrero, ni cuerda de terciopelo, solo un portero con un traje que probablemente costaba más que varias de mis rentas mensuales. Carla avanzó con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, soltando un nombre que no alcancé a oír. El portero asintió una vez, hablando por un discreto auricular, antes de abrir la puerta para revelar una estrecha escalera bañada en luz púrpura. Por aquí, señoritas, dijo, su voz profesionalmente neutral. El bajo me golpeó primero al descender, un pulso rítmico que sentí en el pecho antes de oírlo. Luego vino la luz, patrones estroboscópicos de oro y carmesí que transformaban el espacio subterráneo en algo de otro mundo. El club estaba lleno, pero no abarrotado. Cada persona allí parecía salida de una revista de moda. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mis jeans y mi sudadera. ¡Vamos!, gritó Carla por encima de la música, agarrando mi mano y tirando de mí hacia una barra curva que brillaba desde adentro. Las primeras rondas corren por mi cuenta. La camarera, una mujer con pómulos afilados y un brazo lleno de intrincados tatuajes, tomó nuestra orden con eficiencia profesional. 4 Cosmopolitans se materializaron frente a nosotras, el líquido rosado atrapando la luz como gemas líquidas. Por los viejos amigos y las nuevas aventuras, brindó Carla, sus ojos ya vidriosos por el alcohol y la emoción. Sorbí mi bebida, el vodka quemando agradablemente al bajar. A nuestro alrededor, la élite de la Ciudad de México se mezclaba y bailaba, sus conversaciones un borrón de negocios y escaladas sociales que no podía seguir y no quería. Está bien, está bien. La morena, cuyo nombre había aprendido que era Marcela, se inclinó cerca. Hora de verdad o reto. Bella, tú primero. No voy a jugar a verdad o reto, protesté, pero mi voz se perdió en la música y sus risas. Vamos, suplicó Carla. Solo uno por los viejos tiempos. Había algo en su expresión, un cálculo que no me gustaba, pero que no podía identificar. Aún así, estaba aquí. Ya había tomado la decisión de salir de mi vida normal por una noche. ¿Qué daño podría hacer un juego tonto? Bien, reto. La palabra salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Marcela y la pelirroja, cuyo nombre aparentemente era Jimena, intercambiaron miradas que me apretaron el estómago. Se apiñaron, susurrando y riendo, mientras Carla me observaba con una expresión que no podía descifrar. Te retamos, anunció finalmente Marcela, su voz con un borde cruel de diversión, a que te acerques al chico más guapo de este club, te sientes en sus rodillas y lo beses. Un beso de verdad. Mínimo 10 segundos. Absolutamente no, dije inmediatamente. Eso es una agresión y una locura. Es solo un reto. Ximena se rió. Vive un poco, Bella. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que no terminara mal? Quise decir, pero todas me estaban mirando ahora, esperando a ver si me echaba para atrás, si me demostraba tan aburrida y predecible como claramente pensaban que era. El vodka estaba nublando mis límites. Mi precaución habitual se estaba desvaneciendo. Y tal vez, solo tal vez, estaba cansada de ser cuidadosa. Cansada de ser invisible. Cansada de una vida donde lo más emocionante que sucedía era recibir una generosa propina de un hombre peligroso cuyo apellido ni siquiera podía pronunciar correctamente. Está bien, me oí decir, pero yo elijo al chico. Las chicas vitorearon y Carla me apretó el brazo con lo que parecía una emoción genuina. Esa es la actitud. Muéstranos lo que te enseñó la Anáhuac. Drené el resto de mi Cosmopolitan para armarme de valor y escaneé el club, buscando a alguien que pareciera accesible, alguien que pudiera reírse del beso de una extraña en lugar de ofenderse, alguien seguro.
Y fue entonces cuando lo vi. Bruno Navarro estaba sentado en una cabina privada, ligeramente elevada sobre el piso principal, separado de la multitud por una barrera invisible pero inconfundible de poder. Estaba rodeado de hombres a quienes reconocí del restaurante, incluido Sal, con su ceja cicatrizada. Todos ellos enfrascados en una conversación que parecía demasiado seria para un club nocturno. Se había cambiado su traje de cena por algo más casual, jeans negros y una camisa negra ajustada que, de alguna manera, lo hacía parecer más peligroso, no menos. Sus ojos oscuros recorrían la multitud con la evaluación casual de un depredador que inspecciona su territorio. Nuestras miradas se encontraron a través de las luces estroboscópicas y algo eléctrico me recorrió. El reconocimiento parpadeó en su expresión, seguido de algo que no pude identificar. Él, dije, señalando la cabina de Bruno antes de que pudiera pensarlo mejor. Lo elijo a él. Las tres mujeres siguieron mi mirada, y vi cómo el color se le iba del rostro a Marcela. Él no. Cualquiera menos él. ¿Por qué no? Desafié, mi coraje líquido superando mi sentido común. Dijiste el chico más guapo del club. Ese es él. Bella, no lo entiendes. Carla me agarró del brazo, su agarre lo suficientemente fuerte como para dolerme. Ese es Bruno Navarro. No puedes simplemente acercarte a él. No puedes simplemente... Creí que el punto era hacer algo descabellado. Interrumpí, liberándome de su agarre. El vodka, el agotamiento y 3 años de decir no a todo se habían fusionado en una determinación imprudente. ¿O este reto estaba diseñado para hacerme parecer estúpida? Algo parpadeó en los ojos de Carla. Culpa quizás o miedo. Pero yo ya estaba en movimiento, abriéndome paso entre la multitud hacia la cabina elevada. La seguridad se materializó a medida que me acercaba. 2 hombres enormes que se movieron para bloquear mi paso. Necesito hablar con el señor Navarro, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No está recibiendo visitas, respondió uno de ellos, su expresión esculpida en piedra. Bruno debió haber notado el alboroto porque levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los míos. Por un momento, pensé que me haría echar. Luego, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido diversión, y le dijo algo al guardia de seguridad que no pude oír por encima de la música. La pared de músculos se separó, y de repente estaba de pie al borde de la cabina de Bruno, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. El mismo cedro y especias del restaurante, pero ahora mezclado con whisky y algo más oscuro. La camarera de la trattoria Giancarlo, dijo, su voz un murmullo grave que sentí más de lo que oí. Esto es inesperado. Todos sus hombres me estaban mirando ahora, sus conversaciones olvidadas. Sal sonrió como si acabara de ganar una apuesta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto era una locura. Debería disculparme, alejarme, olvidar todo este estúpido reto. Pero los ojos de Bruno mantuvieron los míos. Y había un desafío allí, una pregunta sobre lo que haría a continuación. Pensé en la extraña urgencia de Carla para que viniera aquí, en el cálculo de Marcela y el reto que parecía diseñado para humillarme. En 3 años de ser invisible, de decir sí, señor, y no, señor, y de desaparecer en el fondo de las vidas de otras personas. Y pensé, solo por esta noche podría ser otra persona, alguien valiente e imprudente, alguien que existía. Mis amigos me retaron a que me acercara al chico más guapo del club. Dije, mi voz más segura de lo que me sentía, y te estoy eligiendo a ti. La ceja de Bruno se levantó ligeramente. Un reto para sentarme en tus rodillas y besarte. No podía creer que esas palabras salieran de mi boca. Durante 10 segundos, si estás dispuesto. La cabina quedó en silencio. Incluso la música pareció desvanecerse mientras todos los hombres allí procesaban lo que acababa de decir. Sal parecía que la Navidad se le había adelantado. Bruno me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, lenta y deliberadamente, se recostó contra el respaldo de cuero de la cabina y se dio una palmada en el muslo una vez. Por supuesto, dijo, su voz con una oscura diversión.
Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esto. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, llevándome alrededor de la mesa hasta donde Bruno estaba sentado. De cerca, era aún más abrumador, todo bordes afilados y poder controlado. Pude ver una tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, parcialmente oculta por la sombra de su barba de 3 días. Me senté en su regazo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Su muslo era sólido debajo de mí, musculoso y cálido incluso a través de la mezclilla. Su mano se posó en mi cadera, estabilizándome, el toque quemando a través de la tela de mis jeans. «Estás temblando», observó, su aliento cálido contra mi oído. «¿Nerviosa?» «Aterrorizada», admití, volviéndome para mirarlo. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver motas ámbar en sus ojos oscuros. «Bien», murmuró, «el miedo te mantiene viva». Y entonces, antes de que pudiera dudar hasta la parálisis, lo besé. Quise que fuera breve, performático, solo lo suficiente para completar el reto y escapar con la dignidad que me quedaba. Pero en el momento en que mis labios se encontraron con los suyos, algo se encendió entre nosotros. Su mano se apretó en mi cadera, atrayéndome más cerca, y su otra mano subió para rodear la parte posterior de mi cuello, con una posesividad que debería haberme alarmado, pero no lo hizo. Besó como hacía todo lo demás, con control absoluto y una precisión devastadora. Sus labios se movieron contra los míos con una confianza que me hizo girar la cabeza. Y cuando su lengua trazó la comisura de mi boca, me abrí a él sin pensarlo. Los 10 segundos se extendieron a 15, 20, 30. El tiempo perdió sentido mientras me perdía en el calor de su boca. La fuerza sólida de su cuerpo debajo de mí, la forma en que sus dedos se enredaban en mi cabello, con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con más dificultad de lo que deberíamos, pude sentir cada mirada de la cabina sobre nosotros. La música del club regresó de golpe, demasiado fuerte y demasiado real. «Bueno», dijo Bruno, su voz más áspera que antes, su pulgar trazando mi mandíbula con una ternura inesperada. Eso fue. La explosión de disparos lo interrumpió. El sonido fue ensordecedor incluso por encima de la música, un rápido staccato de disparos que sumió al club en un caos inmediato. La gente gritaba, buscando refugio, mientras las luces estroboscópicas continuaban su danza ajena. Bruno se movió con velocidad inhumana, volteándome debajo de él en un movimiento fluido, su cuerpo como un escudo sobre el mío mientras más disparos resonaban. Pude sentir los latidos de su corazón contra mi espalda, firmes a pesar del caos. Pude oler la pólvora mezclada con su colonia. «¡Abajo!», ordenó, su voz dura de autoridad. Sus hombres ya habían sacado armas, devolviendo el fuego hacia la entrada del club, donde había aparecido un grupo de hombres armados. La gente elegante de El Oasis era ahora una masa de pánico que se abalanzaba hacia cualquier salida disponible. A través del caos, escuché una voz gritando en italiano, áspera y autoritaria. El cuerpo de Bruno se tensó sobre mí, el reconocimiento y la furia emanando de él en oleadas. «Los Montemayor», gruñó el nombre cargando el peso de un odio generacional. «Sal, sácala por atrás. ¡Ahora!». «Jefe, ahora», rugió Bruno. Y de repente, Sal me estaba poniendo de pie con sus manos grandes, tirándome hacia una puerta que no había notado antes. Miré hacia atrás una vez, vi a Bruno de pie ahora, con una pistola en la mano que manejaba con la familiaridad casual de alguien que ya había hecho esto antes. Sus ojos se encontraron con los míos a través del caos, y algo pasó entre nosotros que no entendí. Luego Sal me empujó a través de la puerta y a un estrecho pasillo que olía a basura y lluvia. El callejón detrás de El Oasis era un mundo diferente. Todo sombras y sirenas distantes y el olor acre de los contenedores de basura. Sal me arrastró hacia adelante con una mano enorme apretada alrededor de mi brazo.
su agarre apenas doloroso mientras me jalaba hacia una camioneta sub negra que estaba al ralentí en la boca del callejón. «Espera», jadeé, tratando de liberarme. «Mis amigas, Carla y las demás, todavía están ahí». «Están bien», dijo Sal secamente, abriendo de golpe la puerta trasera del sub. «Súbete». No voy a subirme a un coche cualquiera con un extraño. Sal me hizo girar tan rápido que mi cabeza dio vueltas, su rostro cicatrizado a centímetros del mío. «Escúchame, Linda, esos hombres que acaban de disparar en el club no están ahí por los cócteles. Están ahí por Bruno. Y tú acabas de volverte muy interesante al sentarte en su regazo y besarlo frente a la mitad del bajo mundo de la Ciudad de México». Sus dedos se apretaron en mi brazo. «Así que puedes subirte a este coche por tu propia voluntad, o puedo meterte a la fuerza, pero de una forma u otra, vienes conmigo». El miedo se cristalizó en mi pecho, agudo y frío. «No soy nadie, solo soy una camarera que cometió un error estúpido». «Así no funciona esto». La expresión de Sal se suavizó ligeramente. Algo casi parecido a la piedad cruzó sus facciones. «Elegiste a Bruno Navarro delante de testigos. Después de lo que acaba de pasar, no estás a salvo sola, así que súbete al maldito coche». Las sirenas se acercaban. A través de la abertura del callejón, podía ver luces rojas y azules intermitentes pintando la calle. Detrás de nosotros, más disparos resonaron desde el interior del club. Esporádicos ahora, pero no menos aterradores. Me subí al coche. Sal cerró la puerta de golpe y corrió hacia el lado del conductor. Saliendo del callejón, antes de que yo siquiera hubiera logrado abrocharme el cinturón de seguridad, los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado mientras nos incorporábamos al tráfico, dejando atrás el oasis y su caos. Mis manos temblaban. Realmente temblaban, tan fuerte que tuve que presionarlas contra mis muslos para que se detuvieran. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había metido? «¿A dónde vamos?», logré decir, mi voz sonando débil y aguda. «A un lugar seguro», respondió Sal, sus ojos revisando constantemente el espejo retrovisor. «Bruno nos alcanzará allí una vez que haya manejado la situación». «¿Manejado la situación?», repetí aturdida. «¿Te refieres a los hombres armados que acaban de intentar matarlo? ¿Esa situación?» «Bienvenida a esta vida, Linda». Condujimos en silencio por calles que reconocía, luego por zonas que no. Nos alejábamos constantemente del brillante centro de la ciudad hacia zonas industriales, donde los edificios se alzaban oscuros y vacíos. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando un agotamiento profundo y una creciente sensación de irrealidad. Esto no podía estar pasando. Hace una hora, era una camarera aceptando un reto. Ahora estaba huyendo de un tiroteo en una camioneta SUV conducida por un hombre que llevaba una pistola tan casualmente como yo llevaba mis llaves. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Lo saqué para encontrar una docena de llamadas perdidas de Carla y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. «¿Dónde estás, Bella? Dios mío, ¿estás bien? La policía está aquí. Por favor, dime que estás a salvo». Ese último mensaje me heló la sangre. Esto no se suponía que iba a pasar. Como si algo más hubiera sido planeado. Como si el reto no hubiera sido al azar en absoluto. «¿Quiénes son los Montemayor?», pregunté, metiendo el teléfono de nuevo en mi bolsillo sin responder a los mensajes de Carla. La mandíbula de Sal se tensó. «Familia rival. Han estado tratando de meterse en el territorio de Bruno durante los últimos 6 meses. Esta fue su jugada, eliminarlo en público para demostrar que no le tienen miedo. Y fallaron. Siempre lo hacen». Había orgullo en la voz de Sal. «A Bruno no es fácil matarlo. La gente lo ha intentado durante años». El SUV giró hacia un estacionamiento subterráneo, descendiendo varios niveles antes de detenerse en un lugar cerca de un elevador. Sal apagó el motor, pero no se movió inmediatamente para salir. En cambio, se volvió para mirarme, su rostro cicatrizado serio. «Mira, voy a ser honesto contigo porque pareces una chica decente que se metió en problemas». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Ese beso que le diste a Bruno fue presenciado por unas 40 personas, incluyendo varias que trabajan para familias aliadas con la nuestra. En nuestro mundo, ese tipo de declaración pública significa algo. Es una afirmación. No afirmé nada, protesté. Fue solo un estúpido reto. No importa. La percepción es la realidad en este negocio. La expresión de Sal era casi comprensiva. Esos soldados Montemayor que atacaron esta noche te vieron. Saben que Bruno te protegió durante el tiroteo. Para mañana todos en la Ciudad de México pensarán que eres su chica. Las palabras cayeron como un golpe físico. Pero no lo soy. No soy nadie para él. Ni siquiera sabe mi apellido. Estás a punto de volverte muy importante para él, dijo Sal con gravedad. Porque los Montemayor intentarán usarte para llegar a él. Y Bruno no dejará que eso suceda. Él protege lo que es suyo, incluso si lo que es suyo no es una camarera que lo besó por un reto. Antes de que pudiera procesar esa aterradora información, el teléfono de Sal sonó. Respondió en italiano rápidamente, su expresión oscureciéndose mientras escuchaba. Cuando finalmente colgó, me miró con algo parecido a la resignación. Cambio de planes. No vamos a la casa de seguridad. Bruno quiere que te lleven a su penthouse. Él ya está en camino. Quiero ir a casa, dije, oyendo la desesperación en mi propia voz. Por favor, solo llévame de vuelta a mi apartamento. No le diré nada a nadie. Pretenderé que esta noche nunca sucedió. ¿De verdad crees que es tan simple? Sal negó con la cabeza. Tu apartamento probablemente ya está siendo vigilado. Los Montemayor trabajan rápido. Si regresas sola, estás prácticamente muerta. No estaba tratando de asustarme. Eso era lo que lo hacía peor. Simplemente estaba declarando hechos tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. El viaje en elevador al penthouse fue silencioso, excepto por el zumbido mecánico del ascenso. Subimos tan alto que me zumbaron los oídos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no revelaron un pasillo, sino una entrada directa a un apartamento que ocupaba todo el último piso del edificio. El espacio era sofisticado de una manera que hacía que la trattoria Giancarlo pareciera barata. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la Ciudad de México. La ciudad se extendía abajo como una alfombra de luces. Los muebles eran todos de líneas limpias y cuero caro, todo dispuesto con cuidadosa precisión. Y de pie junto a esas ventanas, de espaldas a nosotros, estaba Bruno Navarro. Se había cambiado de nuevo, ahora solo vestía pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos. Sus hombros estaban tensos, su postura la de un hombre procesando violencia y planeando retribución. «Déjanos», dijo sin darse la vuelta. Sal dudó. «Jefe, los protocolos». Dije, «Déjanos». Sal me lanzó una última mirada indescifrable antes de desaparecer de nuevo en el elevador. Las puertas se cerraron con un suave tintineo, y entonces me quedé sola con Bruno Navarro en su fortaleza de penthouse sobre la ciudad. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Él permaneció en las ventanas y yo me quedé congelada cerca del elevador, temerosa de adentrarme más en su territorio. «¿Estás herida?», preguntó finalmente, su voz baja y controlada. «No, tu cuerpo bloqueó todo». «Bien». Se dio la vuelta entonces y vi que tenía sangre en la camisa. No mucha, solo unas pocas manchas oscuras que no estaban allí antes. Necesitamos hablar sobre lo que sucede a continuación. «Quiero ir a casa», dije, la misma súplica que le había hecho a Sal. «Esto no tiene nada que ver conmigo. Solo soy una camarera que cometió un error. No le diré nada a nadie. Me mudaré a otra ciudad si eso es lo que quieres. Por favor, déjame ir». Bruno cruzó el espacio entre nosotros en 3 largas zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. De cerca, pude ver las tenues líneas de estrés alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Es demasiado tarde para eso», dijo en voz baja. «En el momento en que me besaste, te convertiste en parte de este mundo. Los Montemayor te vieron.
Saben que te protegí. Para mañana por la mañana sabrán tu nombre, tu dirección, dónde trabajas, a todos los que te importan. Sus palabras confirmaron mis peores miedos. Entonces diles que no soy nada para ti. Diles que fue solo un reto, que nunca me habías visto antes de esta noche. Eso no importará. Su mano se alzó para acariciar mi mandíbula. El toque suave a pesar de los callos en su palma. Te usarán de todos modos, solo para demostrar que pueden, solo para herirme. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué les importaría una chica cualquiera a la que besaste una vez? Algo oscuro y complejo se movió detrás de sus ojos, porque frente a 40 testigos, incluyendo gente que importa, te traté como si me pertenecieras. Te subí a mi regazo, te devolví el beso, lancé mi cuerpo sobre el tuyo para protegerte de las balas. Su pulgar trazó mi pómulo. Así no trato a los extraños, Bella. Así trato lo que es mío. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Ni siquiera me conoces, protesté débilmente. Sé que eres lo suficientemente valiente como para acercarte a una mesa llena de hombres importantes por un reto. Sé que besas como si te estuvieras ahogando y yo fuera aire. Sé que sabes a vodka y a coraje. Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Y sé que te mantendré viva, cueste lo que cueste. Manteniéndome prisionera, manteniéndote protegida. Soltó mi mandíbula, retrocediendo para darme espacio. Te quedarás aquí hasta que la situación con los Montemayor se resuelva. Tendrás tu propia habitación, tu propio espacio, pero no saldrás sin seguridad. No contactarás a nadie de tu vida anterior sin autorización y no harás nada que pueda ponerte en mayor riesgo. Eso se llama secuestro, dije rotundamente. Eso se llama supervivencia. Bruno se dirigió a un carrito de bar cerca de las ventanas, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos. Me trajo uno presionándolo en mi mano. Bebe, estás en shock. Quise negarme para mantener un resquicio de desafío, pero mis manos seguían temblando, y el whisky podría ayudar a estabilizarlas. Di un sorbo, el líquido quemando agradablemente por mi garganta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo hasta que la situación con los Montemayor se resuelva? La expresión de Bruno se oscureció. El tiempo que sea necesario. Podrían ser días, podrían ser semanas. Depende de lo estúpidos que quieran ser. Tengo un trabajo, deudas, una vida. Ya no. Las palabras fueron brutales en su honestidad. Tu gerente en la trattoria, Giancarlo, ya ha sido informado de que te tomas un permiso extendido. Tu alquiler será pagado. Cualquier deuda pendiente, manejada, no te faltará nada. Excepto libertad. Excepto la libertad de hacer que te maten. Sí, apuró su propio whisky de un trago. Entiendo que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esto no es una negociación, Bella. Esto soy yo diciéndote cómo van a ser las cosas hasta que pueda garantizar tu seguridad. Deberías haber estado gritando. Deberías haber estado exigiendo un abogado, mi teléfono, algo. Pero el agotamiento se le estaban apoderando, haciendo que todo se sintiera distante e irreal. El bajón de adrenalina estaba golpeando fuerte, y de repente apenas podía mantener los ojos abiertos. Bruno debió haberlo notado porque su expresión se suavizó marginalmente. Elena te mostrará tu habitación. Descansa un poco. Hablaremos más por la mañana cuando pienses con más claridad. Una mujer apareció como si la hubieran invocado, de mediana edad y aspecto eficiente, con el cabello oscuro recogido en un moño severo. Asintió a Bruno con un respeto familiar antes de indicarme que la siguiera. Por aquí, señorita Bella. La habitación de invitados era más grande que todo mi apartamento, toda en tonos grises y blancos suaves, con una cama que parecía sacada de un hotel de lujo. Tenía un baño adjunto, con una bañera y una ducha con más controles que mi coche. Un vestidor contenía ropa de mi talla,
todo aún con etiquetas de diseñador. ¿Cómo? Le pregunté a Elena, tocando una de las blusas de seda con dedos entumecidos. El señor Navarro hizo algunas llamadas. Dijo simplemente, si algo no le queda bien o no es de su agrado, solo hágame saber. Lo haré reemplazar. Me dejó sola en esta hermosa prisión y me hundí en el borde de la cama, aún con mis jeans y mi sudadera de la Anáhuac, aún oliendo a club y a miedo y a la colonia de Bruno. Mi teléfono volvió a vibrar. Más mensajes de Carla. Por favor, respóndeme. Lo siento mucho. Se suponía que no iba a ir así. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. Esto no se suponía que iba a ir así, lo que significaba que había habido un plan, lo que significaba que el reto había sido deliberado, lo que significaba que Carla me había tendido una trampa para algo. Pero ¿para qué y por qué? Estaba demasiado cansada para descifrarlo ahora. Dejé el teléfono a un lado y me acosté en la cama, mirando al techo. En algún lugar de este penthouse, Bruno Navarro probablemente estaba planeando su represalia contra los Montemayor. En algún lugar de la ciudad, hombres armados buscaban formas de llegar a él a través de mí, y yo era solo Bella Morgan, camarera, desertora universitaria, nadie especial. Hace 24 horas, mi mayor preocupación era pagar el alquiler. Ahora estaba atrapada en una guerra entre familias del crimen porque había aceptado un reto y besado al hombre equivocado. O tal vez, una parte traicionera de mi mente susurró, exactamente el correcto. Me desperté con la luz del sol que se filtraba por las ventanas del piso al techo y la desorientadora comprensión de que me había quedado dormida con mi ropa encima de una cama que probablemente costaba más que mi coche. Por un momento de dicha, pensé que la noche anterior había sido una pesadilla. Luego vi la ropa de diseñador colgada en el armario abierto, sentí el edredón de seda bajo mis dedos, y la realidad volvió a estrellarse. Bruno Navarro, el reto, el tiroteo, la prisión del penthouse. Mi teléfono mostraba las 6:47 a.m. y 32 mensajes perdidos. Los revisé con creciente inquietud. La mayoría eran de Carla, cada uno más frenético que el anterior. Pero también había mensajes de números que no reconocía. Advertencias para mantenerme alejada de Bruno. Amenazas sobre lo que les pasaba a las chicas que se involucraban con los hombres equivocados. Los Montemayor, me di cuenta con un escalofrío. Ya habían encontrado mi número. Un suave golpe en la puerta me hizo saltar. Señorita Bella. La voz de Elena llegó a través de la madera. El señor Navarro me pidió que le avisara que el desayuno está listo cuando usted lo esté. Quise negarme a quedarme encerrada en esta habitación y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero mi vejiga tenía otras ideas, y el olor a café que flotaba por el penthouse era imposible de ignorar. Me duché rápidamente, usando la variedad de productos de lujo que habían aparecido de la noche a la mañana como por arte de magia. El agua caliente me ayudó a despejar la cabeza, pero no pudo borrar el problema fundamental. Estaba atrapada aquí hasta que Bruno decidiera lo contrario. Atrapada en un mundo que no entendía con reglas que nunca había aprendido. La ropa del armario me quedaba perfecta, lo cual era a la vez conveniente y profundamente inquietante. ¿Alguien había conocido mis medidas exactas? ¿Había anticipado mis necesidades antes de que yo supiera que estaría aquí? Seleccioné la opción más casual que pude encontrar. Jeans oscuros que realzaban mis curvas y un suéter gris suave que me hacía sentir menos expuesta que las blusas de seda. Bruno estaba esperando en la cocina, o lo que pasaba por cocina en un penthouse que probablemente tenía un chef privado de guardia. Se había cambiado a un impecable traje azul marino, su cabello oscuro aún húmedo de su propia ducha, luciendo en cada centímetro el poderoso empresario en lugar del peligroso criminal que sabía que era. «Buenos días», dijo, su voz neutral mientras servía café en una taza de aspecto caro. «¿Cómo dormiste?» «Como una prisionera», respondí, aceptando el café que me ofrecía. El primer sorbo fue perfecto, fuerte y negro, exactamente como lo tomaba. Otro detalle que alguien había sabido de mí. «No eres una prisionera, Bella. Eres una invitada protegida».
Una invitada que no puede irse. Eso se llama prisionera de donde yo vengo. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y no me digas otra vez la frase, el tiempo que sea necesario. Bruno me estudió por un largo momento, algo parecido al respeto parpadeando en sus ojos oscuros. Los Montemayor hicieron su jugada anoche. Ahora es mi turno. Estas cosas tienen un ritmo: acción, respuesta, escalada. Si manejo esto correctamente, podrías estar libre en unos días. Y si no lo hago, entonces ambos nos quedaremos más tiempo. Señaló un plato de pasteles y fruta fresca que parecía sacado de un hotel de 5 estrellas. Come. Necesitarás tus fuerzas. Quise negarme por despecho, pero mi estómago tenía otras ideas. No había comido desde mi turno en la trattoria Giancarlo, y eso parecía una eternidad. Elegí un croissant y unas fresas, comiendo mecánicamente mientras Bruno me observaba con esa intensidad inquietante. Necesito entender algo, dije finalmente, lamiéndome una miga de hojaldre del dedo. Anoche, dijiste que ese beso me hizo tuya, pero también dijiste que apenas me conocías. Entonces, ¿cuál es? ¿Soy realmente importante para ti o soy solo una complicación que necesitas manejar? Bruno dejó su café, dándole a la pregunta el peso que merecía. Cuando te vi por primera vez en la trattoria Giancarlo ayer, pensé que eras hermosa, cansada, claramente trabajando demasiado, pero hermosa. Noté la forma en que te movías por el restaurante, como si intentaras no ocupar espacio. La forma en que te encogiste cuando Sal hizo ese comentario, pero no te echaste para atrás. Se acercó y me obligué a no retroceder. Luego entraste a mi cabina en el Oasis, temblorosa pero decidida, y te ofreciste como un sacrificio por un estúpido reto. Y cuando me besaste, hizo una pausa. Su mano subió para trazar mi mandíbula. Cuando me besaste, algo cambió, algo que no esperaba. Eso no es una respuesta, susurré, incluso mientras mi cuerpo me traicionaba al inclinarse hacia su toque. La respuesta es ambas, dijo simplemente. Eres una complicación que no planeé y eres importante para mí de maneras que aún estoy descubriendo. Pero independientemente de la categoría en la que encajes, yo protejo lo que es mío. Eso no es negociable. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla, su expresión endureciéndose. Necesito tomar esta llamada. Elena estará cerca si necesitas algo. No salgas del penthouse. Desapareció en lo que supuse que era su oficina, dejándome sola en la cocina con el café frío y demasiadas preguntas. Deambulé por el penthouse, observando el espacio con la atención que no había logrado anoche. Todo era caro y cuidadosamente curado. Pero había una frialdad, como un escenario más que un hogar. Sin fotos, sin toques personales, nada que revelara al hombre que vivía allí. Excepto en un rincón de la sala, encontré un estante con libros gastados. No las piezas decorativas encuadernadas en cuero que revestían otras paredes, sino libros de verdad que habían sido leídos y releídos, con los lomos agrietados y las páginas dobladas. Pasé mis dedos por ellos. Literatura clásica, filosofía, una sorprendente cantidad de poesía. Él los lee cuando no puede dormir. La voz de Elena vino de detrás de mí. Me giré para encontrarla observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Hace 15 años que lo conozco, desde que era apenas un muchacho. La expresión de Elena se suavizó. No es lo que piensas, señorita Bella. No del todo. Es un criminal, dije sin rodeos. Anoche intentaron matarlo. Gente a la que presumiblemente él mismo ha matado. Sí, asintió Elena simplemente. Pero también es el hombre que pagó el tratamiento contra el cáncer de mi hija cuando mi seguro no lo cubría. El hombre que se asegura de que cada familia de su organización tenga planes de salud y pensiones. El hombre que no permite drogas ni prostitución en ningún negocio que controle. Hizo una pausa. Es complicado, pero no es un monstruo. Antes de que pudiera procesar esa información, la puerta de la oficina de Bruno se abrió de golpe. Salió luciendo más sombrío de lo que lo había visto,
su mandíbula apretada de furia. «Tenemos un problema», dijo, sus ojos encontrando los míos a través del penthouse. «¿Qué tan bien conoces a Carla Morales?» La pregunta se sintió como una trampa. Fuimos al bachillerato juntas, no éramos cercanas entonces, y no habíamos hablado en años hasta anoche. ¿Y qué hay de su prometido, Mateo Montemayor? El nombre me golpeó como un impacto físico. Montemayor. Carla estaba comprometida con un Montemayor. No lo sabía, dije rápidamente. Nunca mencionó su apellido, solo dijo que era su prometido, que nos había metido a el oasis. Me detuve. La comprensión amaneció con horrible claridad. Fue un montaje. El reto no fue al azar. Ella quería que me acercara a ti. Chica lista, dijo Bruno con gravedad. Mis contactos lo confirmaron esta mañana. Mateo Montemayor le pagó a Carla para que reconectara contigo, para llevarte a ese club y para retarte a que te acercaras específicamente a mí. Querían plantar a alguien en mi vida. Alguien inocente que fuera fácil de manipular o usar en mi contra. Pero el tiroteo, dijiste que los Montemayor te atacaron. Eso no era parte de su plan. Eso fue Gerardo Montemayor, el primo de Mateo, actuando por su cuenta, interrumpió Bruno. Pensó que podría terminar esto rápidamente, eliminándome en público. Mateo no lo autorizó, por eso el ataque fue tan torpe. Se pasó una mano por el cabello, con evidente frustración. Ahora Mateo está en control de daños, tratando de salvar su plan original mientras lidia con el desorden de su primo. Me hundí en el sofá de cuero, mi mente dando vueltas. Carla me había usado, me había tendido una trampa como un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bruno se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Ahora te usaré a ti de la manera en que ellos pretendían usarte, pero a la inversa. ¿Qué significa eso? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y vi un cálculo allí mezclado con algo casi parecido al arrepentimiento. Significa que me vas a ayudar a destruir a la familia Montemayor desde adentro hacia afuera, y a cambio te daré tu libertad y suficiente dinero para que nunca tengas que trabajar otro doble turno en la trattoria Giancarlo. No quiero involucrarme en esto, protesté. No quiero ser parte de tu guerra. Ya estás involucrada, interrumpió Bruno, su voz dura. En el momento en que Carla te eligió para este montaje, te convertiste en parte de él. La única pregunta es si vas a ser una víctima pasiva o una participante activa. Sacó su teléfono, mostrándome una serie de mensajes de texto. Eran de Carla, enviados esa mañana. «Está bien. Por favor, dime que está bien. Mateo está furioso por lo que pasó. Quiere reunirse con ella. Puedo arreglar esto. Solo déjame hablar con ella». «Ella está tratando de mantener el contacto», explicó Bruno. «Tratando de salvar su plan, haciéndose pasar por la amiga preocupada. Si la cortamos por completo, Mateo sabrá que su operación está quemada. Pero si respondes, si mantienes viva la conexión...» Dejó la frase en el aire. «¿Quieres que los espíe?», dije lentamente. «¿Que finja que no sé sobre el montaje para poder darte información? Quiero que me ayudes a terminar con esto antes de que más gente salga herida». La mano de Bruno cubrió la mía, su toque cálido a pesar de la frialdad de la conversación. «Los Montemayor no se detendrán, Bella. Incluso si te dejo ir, incluso si desapareces, eventualmente te encontrarán. La única forma de que estés realmente a salvo es si su familia es desmantelada por completo». «¿Y si me niego?». Algo peligroso brilló en sus ojos. «Entonces te mantendré aquí hasta que pueda garantizar tu seguridad por otros medios, lo que podría llevar meses, quizás años». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «O podrías ayudarme, y todo esto podría terminar en una semana. Tú eliges». En realidad no era una elección, y ambos lo sabíamos. Pero al menos de esta manera, tendría algo de autonomía sobre mi propio destino. Estaría haciendo algo en lugar de esperar pasivamente a ver qué decidía Bruno por mí. «¿Qué tendría que hacer exactamente?», pregunté. Los labios de Bruno se curvaron en algo que podría haber sido aprobación.
Primero le respondes a Carla. Dile que estás a salvo, que te estás quedando con una amiga mientras resuelves las cosas. Muestra miedo, pero no demasiado. Confusión sobre lo que pasó. Hazle creer que todavía confías en ella. Y luego esperaremos a que Mateo haga su próximo movimiento. Él querrá reunirse contigo para evaluar el daño y ver si su plan es salvable. Cuando lo haga, estaré escuchando cada palabra. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, no más grande que un botón. Esto es un micrófono, de última generación, completamente indetectable. Lo usarás cada vez que te reúnas con Carla o con cualquiera de los Montemayor. Miré la pequeña pieza de tecnología, entendiendo el peso total de lo que me pedía. Esto es peligroso. Si descubren que estoy trabajando contigo, no lo harán, dijo Bruno con absoluta certeza. Tendré gente vigilándote cada segundo. En el momento en que algo se sienta mal, te sacaremos. Nunca estarás realmente sola con ellos. Pero seré el cebo. Ya eres el cebo, replicó. De esta manera, eres el cebo con dientes. Lo miré, su rostro apuesto y peligroso, la certeza en sus ojos oscuros. Él mataría por mí. Me di cuenta. Probablemente estaba planeando matar por mí. La idea debería haberme horrorizado. En cambio, me recorrió un escalofrío que no quería examinar en absoluto. Si hago esto, dije lentamente. Tengo condiciones. La ceja de Bruno se levantó. Te escucho. Primero me lo cuentas todo, no más explicaciones vagas sobre el negocio o la situación. Quiero saber exactamente en qué me estoy metiendo. ¿De acuerdo? Segundo, cuando esto termine, soy libre de irme. Sin ataduras, sin protección ni vigilancia persistentes. Me dejas ir. Algo parpadeó en su expresión, pero asintió. Si eso es lo que quieres. Y tercero, hice una pausa, reuniendo mi valor. Me enseñas a protegerme. Defensa personal básica. Cómo manejar un arma, lo que sea que necesites saber para sobrevivir en tu mundo. Porque incluso si me voy, siempre sabré lo que sé ahora. Siempre seré un objetivo potencial para alguien. Bruno me estudió por un largo momento y vi el respeto nacer en sus ojos. Eres más inteligente de lo que te di crédito. Sí a las 3 condiciones. Extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Miré su mano, la oferta de asociación que venía con ella. Esto era una locura. Debería estar exigiendo hablar con un abogado, con la policía, con alguien que existiera en el mundo normal que había habitado hacía apenas 24 horas. Pero ese mundo ya no existía. Se había hecho añicos en el momento en que me senté en el regazo de un jefe de la mafia por un reto. El único camino a seguir era a través. Estreché su mano. Tenemos un trato. Los dedos de Bruno se cerraron alrededor de los míos y me atrajo más cerca. Su otra mano subió para acariciar mi rostro. Te lo prometo, bella. Te mantendré a salvo, cueste lo que cueste. Luego me besó, y no fue nada como el beso performático de El Oasis. Este era posesivo y exigente de una manera que me debilitaba las rodillas. Su lengua se adentró en mi boca y me encontré apretándome más, mis manos aferradas a su costoso saco. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. «Sabes aún mejor cuando no estás aterrorizada», murmuró. «Todavía estoy aterrorizada», admití, solo que de una manera diferente. Su risa fue grave y oscura. «Bien, el miedo te mantiene alerta». Se apartó, el modo de negocios deslizándose sobre él como una máscara. «Ahora empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer, y Mateo Montemayor no esperará para siempre». Los siguientes 3 días transcurrieron en un borrón de preparación. Bruno cumplió su palabra, explicándome las complejidades del panorama criminal de la Ciudad de México con la paciencia de un profesor dando una conferencia a un estudiante particularmente atento. Aprendí sobre territorios y tributos, sobre la delicada red de alianzas que mantenía el bajo mundo de la ciudad en un estado constante de guerra fría. Aprendí qué familias podían ser de confianza y cuáles te apuñalarían por la espalda por nada más que el derecho a presumir. Lo más importante, aprendí sobre los Montemayor. Eran dinero viejo, explicó Bruno.
Su árbol genealógico se remontaba a Sicilia y estaba manchado con generaciones de sangre. Mateo era el jefe actual, joven y ambicioso, ansioso por expandir su territorio más allá de los límites tradicionales que su padre había mantenido. Gerardo, el primo que había orquestado el ataque en el oasis, era el ejecutor de la familia, querido por los soldados, pero considerado demasiado inestable para el liderazgo. La división entre Mateo y Gerardo es nuestra ventaja, dijo Bruno, señalando fotos colgadas en un tablero de su oficina. El ataque de Gerardo anoche no fue autorizado. Avergonzó a Mateo frente a las otras familias. Ahora Mateo tiene que elegir entre castigar a su primo, lo que lo hace parecer débil ante sus propios hombres, o apoyar la acción deshonesta de Gerardo, lo que lo hace parecer fuera de control. Y vas a explotar esa división, dije, entendiendo la estrategia. Vamos a explotarla, corrigió Bruno. Tú eres la clave de esto, Bella. Mateo invirtió tiempo y recursos en plantarte en mi vida. No abandonará esa inversión fácilmente, especialmente ahora que Gerardo ha creado complicaciones adicionales. Había respondido a los mensajes de Carla esa primera mañana, interpretando el papel de una chica confundida y asustada que solo quería entender lo que había sucedido. Carla había sido efusivamente apologética, jurando que no tenía idea de que el club sería atacado, rogándome que nos reuniéramos para tomar un café para poder explicarme todo. Había aceptado, por supuesto. Ese era el plan. Pero Bruno no solo me preparó intelectualmente. Fiel a su palabra, había comenzado a enseñarme a protegerme. Cada mañana después del desayuno, íbamos a un gimnasio que él mantenía en el sótano del edificio. Fue allí donde descubrí que Bruno Navarro era un maestro paciente pero exigente. De nuevo, dijo por 20ª vez, sosteniendo mitones acolchados. Golpea con la palma, no con el puño. Te romperás la mano golpeando así. Golpeé los mitones más fuerte, poniendo todo mi cuerpo en ello como me había enseñado. El impacto me sacudió el brazo, pero de manera satisfactoria. Mejor, reconoció Bruno. Ahora, muéstrame el golpe al ojo que practicamos ayer. Demostré el movimiento, mis dedos apuntando hacia sus ojos en un golpe que habría cegado a un atacante si se ejecutaba con toda la fuerza. Bien, ¿y si alguien te agarra por detrás? Pasé por la secuencia sin pensar. Pisar el empeine, codazo a las costillas, girar y golpear la garganta. Excelente. Bruno bajó los mitones, una sonrisa genuina cruzando su rostro. Aprendes rápido. Estoy motivada, respondí, limpiándome el sudor de la frente. Nada como hombres armados tratando de matarte para tomarte en serio la defensa personal. La sonrisa se desvaneció. Sobre eso quiero mostrarte algo. Me llevó a una sección del gimnasio que no había notado antes, oculta detrás de una pared falsa. Cuando presionó un panel oculto, la pared se deslizó, revelando un pequeño arsenal. Pistolas, rifles y armas que ni siquiera pude nombrar se exhibían con precisión militar. Elige una, dijo Bruno. Empezaremos con las pistolas antes de pasar a cualquier otra cosa. Seleccioné la pistola más pequeña, su peso sorprendentemente pesado en mi mano. Bruno se movió detrás de mí, su cuerpo enmarcándome mientras ajustaba mi agarre. Así, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. Ambas manos firmes pero no tensas. El arma es una herramienta, no un salvavidas. Extiende tu voluntad, pero tú la controlas, no al revés. Durante la siguiente hora me enseñó lo básico: seguridad, postura, alineación de mira, control del gatillo. Nos trasladamos a un campo de tiro insonorizado más profundo en el sótano y me hizo disparar ronda tras ronda contra objetivos de papel hasta que los movimientos se volvieron automáticos. No eres tan mala, dijo, examinando mi objetivo. La mayoría de mis disparos se habían agrupado alrededor del centro de masa con algunos erráticos dispersos en los bordes. Con más práctica, serías peligrosa. Pensé que ya era peligrosa. Bromeé, sorprendiéndome con el coqueteo. ¿No me llamaste tu arma secreta? Los ojos de Bruno se oscurecieron con algo que no tenía nada que ver con la violencia. Eres peligrosa de muchas maneras, Bella Morgan. El aire entre nosotros cambió, cargado con la tensión que se había estado acumulando desde el primer beso.
Se acercó, quitándome la pistola de las manos y dejándola cuidadosamente a un lado. Sus dedos trazaron mi mandíbula, inclinando mi rostro para que lo mirara a los ojos. «Debes saber», dijo en voz baja, «que cuando esto termine, cuando seas libre de irte, no estoy seguro de poder dejarte marchar». Mi aliento se contuvo. Ese no fue nuestro trato. Lo sé. Su pulgar rozó mi labio inferior. Pero en algún momento, entre enseñarte a lanzar un puñetazo y verte aprender a disparar, dejaste de ser solo una complicación que necesitaba manejar. Te convertiste en algo más. Bruno me besó antes de que pudiera terminar la protesta. Y esta vez no había audiencia, ni actuación, ni motivo oculto. Esto éramos solo él y yo, y la innegable química que se había estado formando entre nosotros. Le devolví el beso con una intensidad que nos sorprendió a ambos, mis manos apretándose en su camisa mientras me acorralaba contra la pared. Su cuerpo se presionó contra el mío, sólido y cálido, y pude sentir los latidos de su corazón acelerándose casi tan rápido como los míos. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Necesito que entiendas algo. Cuando te protejo, cuando digo que eres mía, no es solo estrategia. No se trata solo de vencer a los Montemayor o de mantener las apariencias. Es real, Bella. Esto es real. Quise discutir, decirle que estaba confundiendo la proximidad con la atracción, el peligro con el deseo. Pero la verdad era que yo también lo sentía. Este tirón entre nosotros que iba más allá de las circunstancias. Había empezado a esperar nuestras sesiones de entrenamiento, las conversaciones en el desayuno, donde me contaba historias de su infancia en Sicilia, las noches en las que nos sentábamos en su balcón, y me señalaba constelaciones mientras me explicaba la mitología detrás de cada una. Era peligroso, sí, un criminal, absolutamente, pero también era brillante y complicado y sorprendentemente gentil cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Y me estaba enamorando de él de una manera que me aterrorizaba más que cualquier amenaza de los Montemayor. «Esto es complicado», susurré. «Todo lo que vale la pena tenerlo es». Antes de que pudiera responder, su teléfono zumbó. Lo miró, su expresión volviendo a la de negocios. «Carla acaba de confirmar. Café mañana a las 10 p.m. en ese lugar de Polanco que sugirió. La realidad volvió de golpe. Mañana pondría nuestro plan en acción. Mañana me sentaría frente a una mujer a la que una vez consideré amiga y le mentiría a la cara mientras llevaba un micrófono oculto. «Estoy lista», dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Bruno me estudió por un largo momento. «Sal y otros dos estarán cerca. Estaré monitoreando la conversación en tiempo real. En el momento en que algo se sienta mal...». «Lo sé», interrumpí. «Me sacarán. Me lo has dicho una docena de veces. Te lo diré una docena más si es necesario». Su mano acarició mi rostro. Su toque suave a pesar de la dureza en sus ojos. «Eres importante para mí, Bella. Más importante que vencer a los Montemayor. Si se trata de elegir entre tu seguridad y este plan, te elijo a ti siempre». La declaración debería haberme sentido abrumadora. En cambio, asentó algo en mi pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la atracción y todo con la confianza. «No te defraudaré», prometí. «No es eso lo que me preocupa». Y la cafetería que Carla había elegido era deliberadamente pública, un lugar de moda en Polanco, donde jóvenes profesionales se demoraban con lates caros y tostadas de aguacate artísticamente servidas. El tipo de lugar donde nadie esperaría una confrontación, lo que lo hacía perfecto para lo que los Montemayor probablemente habían planeado. Llegué 10 minutos antes, llevando el micrófono que Bruno me había proporcionado debajo de un suéter sencillo. Era invisible, indetectable, pero yo estaba hipersensible a su presencia de todos modos. Sal estaba sentado a 3 mesas de distancia, escondido detrás de un periódico como algo salido de una mala película de espías. Otros 2 miembros del equipo de Bruno tenían posiciones en extremos opuestos del café, y en algún lugar Bruno estaba escuchando cada palabra a través de un auricular,
listo para intervenir si era necesario. Carla llegó exactamente a tiempo, luciendo impecable con ropa deportiva cara que probablemente costaba más de lo que solía ser mi sueldo semanal. Corrió a abrazarme y me obligué a no tensarme al contacto. Bella, gracias a Dios, respiró, echándose hacia atrás para examinar mi rostro. Estaba tan preocupada. ¿Estás bien? ¿Dónde te has estado quedando? Con una amiga, dije, manteniendo mi respuesta vaga, como Bruno me había instruido. No me sentía segura volviendo a mi apartamento después de lo que pasó. Nos instalamos en una mesa de la esquina y Carla nos pidió café a ambas con la autoridad casual de alguien acostumbrado a ser servido. Cuando la barista se fue, se inclinó cerca, su expresión apropiadamente preocupada. Lamento mucho lo que pasó en el Oasis, dijo, y casi sonó sincera. No tenía idea de que habría violencia. Si lo hubiera sabido, ¿cómo ibas a saberlo? Interrumpí, observándola con atención. No eres psíquica. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Culpa, quizás, o cálculo? Simplemente me siento responsable. Fui yo quien te convenció de salir esa noche. Fui yo quien sugirió ese estúpido reto. Sobre eso, dije, dando un sorbo a mi café. ¿Por qué me retaste a acercarme específicamente a Bruno Navarro? De todos en ese club, ¿por qué él? La pausa de Carla fue solo un latido demasiado larga. Era guapo. Dijiste que eligiera al más guapo, y ese era él. No fue tan profundo, Bella. Estaba mintiendo. Pude verlo en la forma en que sus ojos se desviaron de los míos, en la ligera tensión alrededor de su boca. Pero le seguí el juego, asintiendo como si le creyera. Bueno, ciertamente se complicó rápido, dije con una risa autocrítica. Un beso y de repente estoy atrapada en medio de una guerra de pandillas. ¿Eso te dijo Navarro? Preguntó Carla un poco demasiado rápido. ¿Que era una guerra de pandillas? Fruncí el ceño como si estuviera confundida por la pregunta. Él no me dijo nada, apenas lo he visto desde esa noche. Su gente de seguridad me sacó del club, se aseguró de que estuviera a salvo, y eso fue todo. ¿Hay algo más que deba saber? Carla se relajó ligeramente, creyendo mi actuación. No, no. Es solo que Mateo mencionó que Navarro podría intentar usar la situación a su favor. Ya sabes, decir que necesitas su protección cuando en realidad solo está tratando de manipularte. Mateo, repetí como si acabara de hacer la conexión. Tu prometido, el que nunca mencionaste por su apellido. El color subió a las mejillas de Carla. Quería que le cayeras bien por él, no por su apellido. Los Montemayor son bastante importantes en la Ciudad de México. Así estoy aprendiendo. Me incliné hacia adelante, interpretando el papel de inocente, confundida a la perfección. Carla, ¿cuál es exactamente el negocio familiar de tu prometido? Importación, exportación, dijo automáticamente. La mentira suave y practicada. Envíos, principalmente. Tienen contratos en todo el mundo. ¿Y el tiroteo en el Oasis? ¿Tiene algo que ver con su negocio? No, dijo Carla rápidamente. Demasiado rápido. Eso no tenía nada que ver. Solo algo de violencia al azar. Ya sabes cómo es la ciudad. Asentí como si aceptara esta obvia mentira, dando otro sorbo a mi café. A través del micrófono, sabía que Bruno estaba escuchando cada palabra, catalogando cada engaño. A Mateo le gustaría conocerte, dijo Carla, cambiando de tema con un entusiasmo mal disimulado, para disculparse en persona por lo que pasó y para asegurarse de que estás realmente bien. Ahí estaba, el verdadero propósito de esta reunión. No lo sé, dije vacilante. Después de todo lo que pasó... Por favor, instó Carla, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Significaría mucho para él, para ambos. Y honestamente, Bella, creo que podría ayudarte a sentirte más segura. Mateo tiene mucha influencia en esta ciudad. Si estás bajo su protección, nadie se atrevería a meterse contigo. La ironía habría sido divertida si no fuera tan peligrosa. Ella estaba tratando de venderme la misma protección que yo ya tenía, solo que del lado opuesto. Lo pensaré, Ukimon, dije finalmente. Pero Carla, necesito que seas honesta conmigo.
¿Hay algo que debas saber entre la familia de Mateo y Bruno Navarro? La máscara de Carla se deslizó por un momento y vi miedo genuino en sus ojos. Aléjate de Navarro, dijo con urgencia. Lo que sea que te haya dicho, lo que sea que te haya ofrecido, aléjate. Él es peligroso, Bella, más peligroso de lo que puedes imaginar. ¿Mateo también es peligroso?, pregunté en voz baja. Mateo es... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mateo es complicado, pero es bueno con la gente que le importa, y creo que tú le importarías, especialmente porque eres importante para mí. Porque soy tu vieja amiga, dije mirándole la cara. Porque eres mi vieja amiga, asintió. Pero la mentira pesaba entre nosotros. Terminamos nuestro café con una conversación forzada sobre viejos compañeros de bachillerato y recuerdos que parecían pertenecer a personas diferentes. Cuando Carla finalmente se fue, prometiendo enviarme un mensaje de texto sobre la reunión con Mateo, me quedé en la mesa, terminando mi café ahora frío y tratando de procesar todo lo que acababa de aprender. Era buena, eso se lo concedía. Si no hubiera sabido del montaje, podría haber creído que su preocupación era genuina. Pero cada palabra había sido calculada, cada gesto diseñado para manipularme hacia exactamente donde los Montemayor querían que estuviera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Bruno. Lo hiciste perfectamente. Vuelve a casa. Casa. ¿Cuándo había empezado a pensar en su penthouse como casa? Sal se materializó a mi lado, su rostro cicatrizado impasible. El coche está esperando, linda. Vámonos. El viaje de regreso fue tranquilo. La brusquedad habitual de Sal estaba contenida. Cuando entramos en el garaje privado del edificio, Bruno ya estaba allí, esperando junto al elevador. ¿Cómo te sientes?, preguntó tan pronto como estuve a su alcance. Como si acabara de traicionar a alguien que me traicionó primero. Admití. Es complicado. Me atrajo a sus brazos y yo fui de buena gana, apoyando mi rostro en su pecho y aspirando su familiar aroma. «Lo hiciste bien», murmuró en mi cabello. «Conseguimos todo lo que necesitábamos». ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a que Mateo haga su próximo movimiento, y cuando lo haga, los brazos de Bruno se apretaron a mi alrededor. Estaremos listos. La invitación de Mateo Montemayor llegó a través de Carla 2 días después. Una cena en la terraza toscana, un elegante restaurante italiano en Polanco que, según la información de Bruno, era territorio neutral, no controlado por ninguna de las familias, pero respetado por ambas. La invitación se extendía a un invitado, lo que Marcos seguramente sabía que significaba que yo traería a Bruno si tenía algún sentido. No lo hice, o al menos eso queríamos que él pensara. «Esta es la jugada», explicó Bruno, estudiando el mensaje en mi teléfono. «Mateo está tratando de separarte de mi influencia para obtener un préstamo donde pueda hacer su propuesta. Prometerá protección, probablemente te ofrecerá dinero y sugerirá sutilmente que alinearse conmigo es peligroso. Entonces, ¿debería negarme? No aceptas, pero insistes en traer a una amiga por seguridad, alguien femenina, inofensiva, alguien que Mateo no vea como parte de mi organización. Así fue como Elena terminó siendo reclutada para el deber de espía. Se arregló hermosamente. Descubrí que su habitual apariencia severa se transformaba por un estilismo elegante y un vestido de diseñador que la hacía parecer la tía sofisticada de alguien en lugar de la ama de llaves de la mafia. Solía hacer esto para el padre del señor Navarro, explicó mientras nos preparábamos para la cena, antes de retirarse a tareas más tranquilas. No se preocupe, cara. Sé cómo tratar con hombres como Mateo Montemayor. El micrófono que llevaba para esta reunión era aún más sofisticado que el primero, disfrazado como un costoso collar que Bruno me había regalado esa mañana. Si algo sale mal, había dicho mientras me lo abrochaba al cuello. Cualquier cosa. Dices la palabra clave y asaltamos el lugar. No me importa el desorden ni la exposición. Tu seguridad es lo primero. La palabra clave era anáhuac, una referencia a mi carrera abandonada que sonaría natural en la conversación,
pero lo suficientemente específica como para desencadenar una respuesta inmediata. La terraza toscana era elegante a la antigua, toda madera oscura y luz de velas, con un pianista tocando jazz suave en un rincón. Mateo había reservado una mesa privada en una alcoba que ofrecía intimidad y una vista clara de todo el restaurante. Posicionamiento estratégico. Se puso de pie cuando nos acercamos y pude verlo por primera vez al hombre que había orquestado todo este lío. Mateo Montemayor era apuesto de una manera pulcra, su traje oscuro perfectamente a la medida, su sonrisa cuidadosamente calibrada para tranquilizarme. Parecía un joven ejecutivo, no un capo del crimen. Bella, dijo cálidamente, tomando mi mano y besándola en un gesto que se sentía a la vez cortés y posesivo. Me alegro mucho de que hayas aceptado reunirte y trajiste a una amiga. Excelente. Esta es mi tía Elena, mentí suavemente. Está de visita de fuera de la ciudad y no quería dejarla sola. Elena interpretó su papel a la perfección, ofreciendo una sonrisa cortés y un apretón de manos débil que sugería que no estaba impresionada ni intimidada por Mateo Montemayor. Por favor, dijo en un inglés acentuado, engrosando deliberadamente su inflexión natural. Siéntense. Nos acomodamos en nuestros asientos y Mateo inmediatamente tomó el control de la conversación, pidiendo una botella de vino cara y sugiriendo platos como si fuera dueño del restaurante. Quizás lo era. Primero permítame disculparme, comenzó una vez que el mesero se había retirado. Lo que pasó en el Oasis fue inexcusable. Te viste envuelta en algo que no tenía nada que ver contigo, y por eso lo siento profundamente. Carla dijo que fue violencia al azar. Respondí con cuidado. Solo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Algo parpadeó en los ojos de Mateo. Aprobación, quizás, que me atenía al guión. En cierto sentido, sí, pero la Ciudad de México puede ser peligrosa para las mujeres hermosas que captan la atención de la persona equivocada. Hizo una pausa significativa. La atención de Bruno Navarro, por ejemplo. Apenas conozco a Bruno Navarro, dije, lo cual era técnicamente cierto si ignorabas el hecho de que había estado viviendo en su penthouse y aprendiendo a disparar sus armas. Atendí su mesa en el restaurante donde trabajo. Luego hubo ese estúpido reto en el club. Esa es la extensión de su relación, ¿verdad? La sonrisa de Mateo no le llegaba a los ojos, porque mis fuentes me dicen que has estado quedándote en otro lugar que no es tu apartamento desde esa noche. En algún lugar del que no le hablarías ni siquiera a tu buena amiga Carla. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Me estoy quedando con otra amiga. Después de lo que pasó, no me sentía segura volviendo a mi casa sola. ¿Eso es extraño? No extraño, comprensible. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a algo más íntimo. Pero Bella, quiero que entiendas algo sobre Bruno Navarro. No es un buen hombre, es peligroso, violento y usa a la gente. Si te ha ofrecido protección, es solo porque ve una forma de usarte en mi contra. ¿En tu contra? Dejé que la confusión tiñera mi voz. ¿Por qué querría usarme en tu contra? Mateo dudó, claramente tratando de decidir cuánto revelar. Mi familia y la suya tienen una historia complicada. Y cuando lo besaste frente a la mitad de la gente importante de la Ciudad de México, te convertiste en un símbolo de algo. Una declaración. Lo quisieras o no, te hiciste importante para él. No quiero ser importante para él, dije, lo cual fue quizás lo más honesto que había dicho en toda la noche. No quiero ser importante para nadie en este mundo. Solo quiero volver a mi vida normal. Y puedes, dijo Mateo con entusiasmo. Eso es lo que te ofrezco, Bella. Protección, sí, pero también libertad. Puedo asegurarme de que Navarro pierda interés, de que te vea como el no problema que realmente eres. Pero necesito algo de ti a cambio. Aquí estaba la verdadera propuesta. Dime, ¿qué necesitas? Información. Nada complicado. Nada peligroso. Solo si Navarro te contacta, si intenta continuar cualquier relación que él crea que tienen. Necesito que me digas lo que dice, lo que pregunta, a dónde va.
La mano de Mateo cubrió la mía en la mesa. A cambio, me aseguraré de que estés protegida. Pagaré tus préstamos estudiantiles, te conseguiré un mejor trabajo, quizás en uno de mis negocios legítimos. Nunca más tendrás que trabajar otro doble turno en la trattoria Giancarlo. Era una buena oferta, tentadora, incluso. Si hubiera sido la persona que Mateo pensaba que era, una civil atrapada accidentalmente en su guerra, podría haberla tomado. ¿Cómo sabes lo de mis préstamos estudiantiles?, pregunté en su lugar. La sonrisa de Mateo no tenía disculpa. Me ocupo de saber cosas, Bella. Igual que sé que tienes 3 meses de retraso en el alquiler. Que sé que tu coche hace un ruido que probablemente significa problemas en la transmisión que no puedes permitirte arreglar. Que sé que apenas estás sobreviviendo y te estoy ofreciendo una salida. A mi lado, Elena se tensó casi imperceptiblemente. Esto era más agresivo de lo que habíamos anticipado, revelándolo a fondo que los Montemayor me habían investigado. Eso es mucha información sobre alguien que, según tú, no es importante, dije con cuidado. Te volviste importante cuando Carla te identificó como alguien en la órbita de Bruno. Cuando confirmó que eras limpia, desesperada y exactamente el tipo de persona que podría acercarse a él sin levantar sospechas. La máscara de Mateo se deslizó ligeramente, mostrando al criminal calculador debajo. No te hagas la tonta, Bella. Ambos sabemos lo que es esto. Te estoy ofreciendo un acuerdo de negocios. Sé mis ojos y mis oídos, y yo me encargaré de tus problemas. ¿Y si me niego? Su expresión se endureció. Entonces sigues siendo una civil atrapada entre dos familias en guerra. Y los civiles, lamentablemente, suelen ser daños colaterales. Era una amenaza, velada, pero inconfundible. Al otro lado del restaurante, vi a Sal cambiar de posición ligeramente, su mano moviéndose hacia donde sabía que guardaba su arma. La voz de Bruno crujió por el auricular oculto que llevaba. Tranquila, mantén la calma. Necesitamos que siga hablando. Eso suena a amenaza, Mateo, dijo Elena de repente, su inglés acentuado desapareciendo para revelar palabras perfectas sin acento. Y las amenazas contra mujeres bajo la protección de Bruno Navarro suelen ser muy malas para la salud de uno. La cabeza de Mateo se giró bruscamente hacia Elena, viéndola correctamente por primera vez. El reconocimiento amaneció, seguido de furia. Usted no es su tía. Usted trabaja para Navarro. He trabajado para la familia Navarro durante 15 años, confirmó Elena con calma. Suficiente tiempo para reconocer un montaje torpe cuando lo veo. ¿De verdad pensó que Bruno no se daría cuenta de su pequeño plan? ¿Que no protegería a Bella en el momento en que se volviera importante para él? Esto fue un montaje, respiró Mateo, su rostro enrojecido de ira. Has estado usando un micrófono todo este tiempo. En realidad es un collar, corregí, tocando el dije de diamantes de mi garganta. El micrófono es solo una característica extra. Mateo se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. A nuestro alrededor sentí movimiento. Su equipo de seguridad reconociendo el cambio de situación, preparándose para la violencia. Cometiste un error, dijo Mateo, su voz tensa con rabia apenas contenida. Bruno Navarro podría creer que es intocable, pero no lo es. Tampoco tú, Mateo. La nueva voz provino de detrás de nosotros, profunda y autoritaria, y absolutamente segura de su autoridad. Bruno apareció a la vista, flanqueado por Sal y otros 4 hombres que reconocí de su equipo de seguridad. Creo que hemos pasado el punto de las amenazas, ¿no crees? El restaurante había quedado en silencio. Otros comensales percibían el peligro, aunque no entendieran su origen. El pianista había dejado de tocar, sus manos congeladas sobre las teclas. El equipo de seguridad de Mateo estaba en inferioridad numérica y de armamento, y todos lo sabían, pero el orgullo de Mateo no le permitía retroceder por completo. Esto es territorio neutral, Navarro. No puedes tocarme aquí. Tienes razón, no puedo. Bruno se movió para pararse al lado de mi silla, su mano posándose posesivamente en mi hombro. Pero puedo asegurarme de que todos en la Ciudad de México sepan exactamente lo que hiciste,
¿Cómo usaste a tu prometida para tenderle una trampa a una mujer inocente? ¿Cómo la amenazaste cuando se negó a espiarte? ¿Cómo mostraste tanta falta de respeto por el concepto de territorio neutral al tratarlo como tu campo de reclutamiento personal? No les importará, escupió Mateo. Ella no es nadie. Ella es mía, corrigió Bruno, su voz bajando a algo peligroso. Y a todos les importará eso. Bruno sacó su teléfono, tocando la pantalla una vez. Inmediatamente, el sistema de sonido del restaurante cobró vida, y toda nuestra conversación con Mateo comenzó a sonar por los altavoces. Sus amenazas, su manipulación, su confesión sobre el montaje. Cada palabra transmitida para que todos la escucharan. El rostro de Mateo se puso blanco. No puedes. Ya lo hice. Esta grabación ha sido enviada a cada jefe de familia en la Ciudad de México. Para mañana por la mañana, todos sabrán cómo operan los Montemayor, cómo ponen en peligro a civiles, cómo violaron la santidad del territorio neutral. La sonrisa de Bruno era fría y afilada. Querías usar a Bella para destruirme, Mateo. En cambio, te has destruido a ti mismo. Los otros clientes del restaurante estaban grabando ahora, con los teléfonos fuera y capturando todo. En la era de las redes sociales, la caída de Mateo se estaba volviendo viral en tiempo real. Pagarás por esto, dijo Mateo. Pero la amenaza era vacía. El poder ya se había drenado de su voz. No, tú lo harás, tú y toda tu familia. La mano de Bruno se apretó en mi hombro. Porque cometiste el error de amenazar lo que es mío. Y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Bruno me guió hacia la salida, su seguridad formando un cordón protector a nuestro alrededor. Elena caminaba a mi lado, su breve regreso al servicio activo aparentemente exitoso. Tenemos que irnos, murmuró Sal. Gerardo Montemayor viene con refuerzos. Esto está a punto de ponerse feo. Nos movimos rápidamente, pero sin pánico, subiendo a las camionetas sub que arrancaron del restaurante justo cuando llegaban más coches. Por la ventanilla trasera, observé el caos desatarse. Los hombres de Gerardo confrontando a la seguridad de Mateo. La situación escalando exactamente como Bruno había predicho. ¿Sabías que Gerardo vendría? Pregunté mientras regresábamos al penthouse. Contaba con ello, admitió Bruno. Mateo y Gerardo han estado en desacuerdo desde el ataque en el oasis. Esta humillación pública será la gota que colme el vaso. Para mañana por la mañana, la familia Montemayor estará demasiado ocupada con su propia guerra civil como para preocuparse por ti o por mí. El penthouse se sintió como un santuario después de la tensión del restaurante. Elena desapareció a sus aposentos, dejándonos a Bruno y a mí solos en la sala de estar, con su vista de la reluciente ciudad debajo. ¿Se acabó?, pregunté, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿La amenaza inmediata? Sí, la reputación de Mateo está destruida, su autoridad socavada. Tendrá suerte si su propia familia no lo aparta del poder. Bruno nos sirvió whisky a ambos, entregándome un vaso. Estás a salvo, Bella. Puedes volver a tu vida cuando estés lista. Era lo que había querido, lo que habíamos acordado. Libertad, un regreso a la normalidad. Pero mientras estaba allí en el penthouse de Bruno, mirando al hombre que me había protegido, me había enseñado, me había mostrado un mundo que nunca supe que existía, me di cuenta de que algo había cambiado. Yo había cambiado. ¿Y si no quiero volver? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si esa vida ya no me queda? Bruno dejó su vaso volviéndose para mirarme de frente. ¿Qué dices? Estoy diciendo que en algún lugar entre aprender a disparar tus armas y llevar un micrófono oculto a una cena con un capo del crimen, dejé de ser esa camarera asustada de la trattoria Giancarlo. Estoy diciendo que tenías razón. Esto es real. Lo que hay entre nosotros es real. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros. Estoy diciendo que te elijo a ti, si me quieres. Bella respiró, sus manos subiendo para enmarcar mi rostro. ¿Entiendes lo que estás eligiendo? Este mundo, esta vida, es peligrosa, es complicada. Nunca estarás completamente a salvo.
Estaré más segura contigo que sin ti, respondí, y prefiero estar en peligro contigo que aburrida sin ti. Me besó entonces, y fue diferente de todos los otros besos. Este fue una promesa, una apropiación que iba en ambos sentidos. Yo era suya, sí, pero él también era mío. Compañeros iguales en este peligroso mundo que navegaríamos juntos. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, me atrajo contra su pecho y pude escuchar los latidos de su corazón, firmes y seguros. Nuestras hijas van a ser aterradoras, murmuró en mi cabello. ¿Nuestras hijas? Me aparté para mirarlo, sorprendida. Dentro de años, aclaró, una sonrisa asomando en sus labios. Cuando hayamos hecho esta ciudad lo suficientemente segura para criarlas, cuando hayamos construido algo mejor que lo que había antes, nuestras hijas serán feroces e inteligentes y sabrán manejarse en cualquier situación. Ese es un futuro bastante ambicioso que estás planeando, dije, pero yo también sonreía, imaginándolo. Soy un estratega, ¿recuerdas? Lo planeo todo. Su expresión se volvió seria. Pero lo digo en serio, Bella. Si eliges esto, si me eliges a mí, lo quiero todo. No solo hoy o mañana, todo. Pensé en el reto que había iniciado todo esto. El simple acto de sentarse en el regazo de un extraño y besarlo. Cómo ese único momento de valentía imprudente había transformado toda mi vida. Me había llevado aquí, a este hombre, a esta elección. Algunas personas dirían que estaba loca. Síndrome de Estocolmo o vínculo traumático o cualquier número de explicaciones psicológicas de por qué una ex camarera elegiría quedarse con un jefe de la mafia. Pero ellos no habían estado allí. No habían visto la gentileza debajo del exterior peligroso de Bruno. No habían experimentado el respeto y la sociedad que ofrecía. No entendían que a veces lo más peligroso que podías hacer era la elección más segura que podías tomar. Todo, acepté, sellando la promesa con otro beso. Debajo de nosotros, la Ciudad de México brillaba con posibilidades. En algún lugar, la familia Montemayor se estaba desgarrando. En algún lugar, otras familias estaban recalibrando sus relaciones con la organización Navarro. En algún lugar, el mundo estaba cambiando para acomodar esta nueva realidad. Bruno Navarro y su feroz e intrépida compañera, que había entrado en su mundo por un reto y había decidido quedarse. Y no lo habría querido de otra manera.